Comenzamos haciendo 6 cadenas. A partir de la quinta desde la aguja vamos a hacer un punto deslizado y vamos a hacer un punto deslizado en cada uno, es decir, de los 5 que tenemos. Tenemos los 5, hacemos una cadena y ahora repetimos 5 puntos deslizados haciendo uno en cada uno, y al final voy a cambiar el color del hilo. Aquí cambié al color rojo y ahora voy a hacer lo mismo, 2 vueltas de 5 puntos deslizados, y lo mismo voy a hacer con cada uno de los colores. Acá ya terminé todas las filas y hice de estos colores, y fíjense que este va a ser el derecho porque acá se notan los puntos deslizados. Entonces este va a ser nuestro derecho, y lo que voy a hacer es unir un hilo que puede ser marrón o negro aquí al primer punto de la esquina. Lo uno, entonces al hilo le hago una cadenita y en ese mismo lugar voy a hacer un punto deslizado y voy a seguir con punto deslizado por cada punto que tengo del rectángulo, por aquí, por acá, por acá y por acá. Vamos a hacer toda una vuelta de puntos deslizados en color marrón. Hice por todo alrededor el borde de puntos deslizados y ahora hago un punto deslizado en el primero que había hecho. Ahora vamos a hacer una cadena y en cada punto un punto bajo. Y recuerden que siempre en las esquinas va un aumento. Entonces aquí vamos a hacer un aumento. Luego puntos bajos, en las esquinas recuerden un aumento y así hasta terminar. Aquí terminé, hice 29 puntos en mi caso. Ustedes pueden que tengan más o menos según cuántos puntos hayan hecho al costado. Entonces aquí tenemos 29 y lo que voy a hacer es trabajar solamente puntos bajos en este lado. Entonces voy a empezar a hacer puntos solamente de ese lado. Voy a hacer un aumento en el primero. Recuerden que siempre en las esquinas un aumento, y luego yo voy a hacer en mi caso 1, 2, 3, 4 y en el último un aumento. Bueno, ya tenemos todo ese lado y lo que voy a hacer ahora es una cadena, voy a girar y voy a trabajar únicamente en las hebras de adelante, en las que están más cercanas a mí, y voy a hacer todos puntos bajos por todo alrededor hasta llegar acá. Terminé de hacer todos los puntos en la hebra más cercana a mí y voy a unir en el primer punto que había hecho con un punto deslizado, una cadena y voy a girar, y así nos quedaría la parte de adelante del televisor. Ahora voy a hacer con los dos primeros puntos una disminución. Entonces, una disminución. Y vamos a seguir trabajando con puntos bajos hasta llegar a esta punta. Hice los 8 puntos bajos y ahora voy a hacer otra disminución. Y así vamos a continuar. Vamos a hacer puntos bajos por aquí, en la esquina una disminución, luego puntos bajos, en la otra esquina una disminución, puntos bajos hasta llegar aquí. Terminé y llegué al otro lado y recuerden que la cadenita que hicimos para subir, esas no las tejemos. Y ahora vamos a hacer toda una vuelta de puntos bajos en esta fila. Ya terminé aquí, creo que hice 38 puntos en esta fila. Y ahora lo que hacemos es una disminución, pero la vamos a hacer triple. Entonces vamos a tomar 3 hebras, es decir 3 puntos, y los vamos a disminuir todos juntos. Es decir, en vez de una disminución de 2 puntos, hacemos una disminución de 3 puntos. Vamos a continuar con puntos bajos hasta llegar aquí. En mi caso hice 6 puntos y ahora una disminución triple de nuevo. Ahora hacemos un punto bajo, otro punto bajo
Y ahora una disminución triple. Y ahora seguimos con puntos bajos, aquí en la esquina una disminución triple y luego puntos bajos hasta llegar aquí. Ya llegué aquí y ahora vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero con la diferencia de que en las esquinas vamos a hacer una disminución de 2 puntos. Entonces en las 4 esquinas hacemos una disminución de 2 puntos y los puntos bajos en cada lateral. Terminamos esa fila y fíjense, así nos va quedando, ya luego vamos a rellenar. Yo siempre le doy las indicaciones en lugar de puntos, se les doy dónde tienen que hacer las disminuciones o los aumentos, porque muchas veces me ha pasado de tejer algo y que a mí no me quedara como le quedaba a la otra persona. Entonces, más allá de los puntos, yo le indico dónde hacer los aumentos y las disminuciones. Entonces, en esta fila que viene vamos a hacer lo mismo. En cada una de las 4 esquinas, una disminución doble y en los costados los puntos bajos que hagan falta. Terminé aquí la fila, tengo 12 puntos, rellené un poquito y lo que voy a hacer ahora es hacer 6 disminuciones. Y aquí tenemos los 6 puntos, vamos a cortar, rellenar si hace falta y cerrarlo con una aguja lanera como siempre hacemos. Bueno, aquí terminé y así nos quedó nuestro televisor. Y ahora acá le hice 2 botoncitos simplemente con un anillo mágico, 3 puntos bajos y lo cerramos en el primer punto bajo y les queda así. Después, acuérdense, yo en mi caso lo voy a pegar y van a quedar los 2 botoncitos ubicados de esa manera. Para hacer la antena lo que voy a hacer es hacer un anillo mágico, dentro del anillo mágico 4 puntos bajos. En la siguiente fila hacemos un punto, un aumento. Nos va a quedar 6 puntos. La próxima fila será de 6 puntos bajos, uno en cada uno. Terminé con los 6 y en el próximo voy a hacer un punto deslizado. Y ahora fíjense lo que yo voy a hacer. Yo lo voy a hacer de esta forma, ustedes lo pueden hacer de la manera más convencional. Yo voy a hacer una cadena y voy a cortar una hebra que considere que me va a alcanzar para lo que voy a hacer ahora, que van a ser cadenitas. Pero lo corto, lo saco de la aguja. Voy a meter por el lado de afuera de la pieza que hice la aguja y voy a pasar el hilo por aquí arriba. Voy a pasar. Y ahora voy a trabajar con ese hilo. Eso fue para no cortar y volver a enganchar el hilo, ¿sí? Entonces, ya lo tengo así. Ahora voy a atravesar la aguja por algún punto para adentro del anillito. Y ahora ahí voy a hacer 8 cadenas. 1, 2, hasta tener 8. Tengo las 8 y ahora desde la segunda de la aguja me voy a volver ahora con 7 puntos deslizados. Nos queda de esta forma y ahora voy a hacer lo mismo, 8 cadenas y vuelvo con 7 puntos deslizados. Terminé aquí los 7 y lo que voy a hacer es atravesar. Atravieso aquí con un punto deslizado en el anillo mágico, donde más o menos en el mismo lugar donde había ingresado. A ver. Ahí y paso con un punto deslizado, una cadena y corto. Ahora esta cadena la metemos con una aguja lanera por dentro y ya tendríamos las antenitas que luego vamos a coser al televisor de esta manera, con unas antenitas bien amplias. Ahora vamos a hacer 7 cadenas y desde la segunda cadena vamos a hacer puntos deslizados. Entonces vamos a tener 6 puntos deslizados. Terminé los 6 puntos deslizados y ahora igual hacemos 7 cadenas y volvemos con 6 puntos deslizados. Ahora que tenemos todas las partes, vamos a proceder a pegarla, en mi caso con silicona. Esas van a ser las patitas de abajo, la antenita y los botones. Así que vamos a pegar todo a ver cómo queda. Y así nos quedó terminado nuestro televisor con sus antenitas. Me acuerdo que había que moverlas para todos lados para que anduviera. Los botones y sus patitas para que se pare. Espero les haya gustado y nos vemos otro día en el reto.